Buenos días, magistrada, magistrados, a los presentes y a quienes nos siguen a través del presente medio de difusión oficial de este Tribunal Electoral. Siendo las 11 horas con 23 minutos, da inicio la 41ª sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la asistencia de la magistrada y de los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Presidenta, le informo que hay quórum legal para sesionar, toda vez que se encuentran presentes las magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Gracias, secretaria. Por favor, informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos a resolver en esta sesión pública son 12 juicios de la ciudadanía local, 27 juicios de inconformidad y 4 procedimientos especiales sancionadores, cuyos datos de identificación fueron publicados en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Gracias, secretaria. Señora y señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación. ¿Alguna intervención? Al no haber intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, recabe la votación respectiva. Se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados el orden del día. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a levantar la mano. Magistrada Presidenta, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En tal sentido, se procede a resolver los asuntos listados para esta sesión. A fin de que se dé cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira, se concede el uso de la voz al licenciado José Brian Hernández García. Buenos días, con su venia magistrada presidenta, magistrada, magistrados. En primer lugar, se da cuenta con el proyecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local 332 de la anualidad en curso, interpuesto por Blanca Isela Fajardo Pérez en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Temamatla, Estado de México, en contra de diversos actos que en su estima vulneran el ejercicio de su encargo, además de que resultan constitutivos de violencia política en contra de las mujeres por razón de género, por parte de José Antonio Vallejo Gama en su posición de presidente municipal. La magistrada ponente estima que debe declararse fundado el agravio a través del que se aduce una afectación a su derecho político electoral en el ejercicio del encargo, en tanto que desde el inicio de la administración municipal, que comprende el periodo 2022-2024, no obstante haberle solicitado al presidente municipal en reiteradas ocasiones, de manera verbal y por escrito personal, en apoyo para la sindicatura municipal, es precisamente de las probanzas en estudio que queda acreditado que durante el periodo en que ha ejercido el cargo únicamente le ha sido asignada una persona, no obstante que es la propia legislación la que le otorga atribuciones diversas a la actora desde su posición de síndica municipal. Por otra parte, la propuesta estima declarar la inexistencia de violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la denunciante, dado que las conductas en análisis de ninguna manera permearon o transitaron en el contexto del impedimento del ejercicio del cargo de la quejosa en su calidad de síndica, y como consecuencia, concluir sobre una invasión a la esfera o en el ámbito de la violencia política en cualquiera de sus extremos. Siendo por la falta de concurrencia de los 5 elementos exigidos para ponderar su actualización, es por lo que las conductas acreditadas en modo alguno se ejercieron a partir de una relación asimétrica de poder que eventualmente detonaran en el uso indebido del poder público que ostenta el presidente municipal de Temamatla, Estado de México, para con ello asumir que esas actuaciones se dirigieron a lesionar o restringir el derecho de la recurrente. En consecuencia, se propone vincular al Cabildo del Ayuntamiento de Temamatla, Estado de México, para efecto de garantizar y asignar a la síndica municipal los recursos humanos suficientes para el debido desempeño de sus labores. Así también, atendiendo a la conducta del presidente municipal, se dé vista a la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México y a la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Temamatla, para el efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias conozcan y resuelvan lo que en derecho corresponda. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de la ciudadanía local 364 de este año, promovido por la segunda síndica, el 8º, la 9ª y el 10º regidores y regidora del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, quienes impugnan de la presidencia municipal y del secretario de dicha municipalidad
la negativa y la omisión de someter a la consideración del Cabildo un punto de acuerdo. En estima de la magistrada ponente, el agravio vertido por la parte actora debe calificarse como fundado, ya que de autos no se encuentra acreditado que las autoridades señaladas como responsables hubieran agregado el punto de acuerdo propuesto por las y los accionantes mediante diversos oficios para el efecto de someterlo a consideración del Cabildo, lo cual vulnera su derecho político electoral de ser votadas y votados en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo, puesto que la ponencia considera que la atribución que tiene la parte actora en su calidad de síndica y regidoras y regidores del ayuntamiento sí puede ser mermada con la negativa de incluir en el orden del día de la sesión correspondiente un punto que considera de trascendencia para el debido cumplimiento de sus funciones, o bien ante la omisión de hacerlo, lo que repercute en su derecho al voto pasivo en su vertiente del ejercicio del cargo. Así, al estimarse fundado el agravio, la magistrada ponente propone vincular a la presidenta municipal y al secretario del ayuntamiento, ambos del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para los efectos señalados en el proyecto que se somete a su consideración. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente a los juicios de inconformidad 2, 129, 130, así como el juicio de la ciudadanía local 290, todos del año en curso, a través de los cuales se controvierte del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Atizapán de Zaragoza, los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría y representación proporcional. Al respecto, previa acumulación de los expedientes en análisis, la ponente propone su confirmación, para lo cual, en principio estima declarar infundado el agravio respecto de la solicitud del recuento parcial de la votación recibida en 62 casillas, atento a que se pretende que se analicen los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primero y segundo lugar entre candidatos de acuerdo con la información subida en el sistema PREP, lo que de forma alguna representa un supuesto legal para ello. De igual forma, por cuanto hace a 5 casillas, resultan fundados los agravios expuestos, dado que del análisis de las constancias se desprende que uno de los funcionarios habilitados para actuar en las casillas no estaba autorizado para tal efecto, además de que su nombre no aparecía incluido en el listado definitivo de integración y ubicación de mesas directivas a instalar en el distrito, por lo que en consecuencia procede a anular la votación en ellas recibida. Sin embargo, dicha circunstancia, una vez realizado la recomposición del cómputo municipal, en modo alguno ocasionó un cambio de ganador. En relación con la solicitud de nulidad, en razón de que para la parte actora existieron presuntas violaciones cometidas durante el desarrollo de la campaña electoral, en la jornada electoral y en el cómputo, actualizándose los supuestos de nulidad previstos por los diversos 402 y 403, fracciones 2, 4, incisos B y C y 6 del Código Electoral del Estado de México, tales alegaciones resultan inoperantes, sustancialmente en razón de que se omiten precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar, a través de las cuales eventualmente tuvieron verificativo las irregularidades que se pretenden hacer valer. Por último, en cuanto a la presunta inelegibilidad que se alega de las candidaturas de Verónica Pérez Martínez, ahora regidora electa por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, y Andrea Hinojosa Pérez, ahora regidora suplente electa por representación proporcional por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, los agravios resultan infundados, pues de las documentales del expediente permiten advertir que el registro para el municipio de Atizapán de Zaragoza resultó acorde a la base normativa que para tal propósito, esto atendiendo a los extremos previstos por los criterios para la implementación de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para elección de diputaciones y ayuntamientos 2024, por lo que resulta incuestionable que, en cada caso, la fuerza política atendió a la postulación de candidaturas a través de acciones afirmativas de personas pertenecientes, entre otros, a la comunidad afromexiquense. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar la elección controvertida. Por otra parte, me refiero al proyecto de sentencia correspondiente al juicio de inconformidad número 27 y sus acumulados 28, 40, 134 y el juicio de la ciudadanía local 291, todos de esta anualidad,
cuya controversia emana de las impugnaciones presentadas por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y un ciudadano, entonces candidato a regidor por el Movimiento Ciudadano, quienes objetan los resultados del acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. En principio, se consulta acumular los medios de impugnación, toda vez que guardan identidad entre los actos impugnados y la autoridad señalada como responsable, en el caso, el Consejo Municipal 61 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Nicolás Romero. La ponencia propone sobreseer la demanda del juicio de inconformidad 40 porque se impugnan la reunión de trabajo y la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Nicolás Romero previos a la sesión de cómputo municipal, actos que no son definitivos, debido a que del mismo actor impugnó el cómputo municipal en otro juicio de inconformidad que ha sido admitido, lo que hace innecesario continuar con el juicio referido. De ahí la propuesta de declarar su sobreseimiento. Por lo que respecta a los agravios esgrimidos con respecto a la nulidad de la elección, nulidad de votación en casilla e inelegibilidad de los candidatos, los agravios se proponen calificar de infundados por insuficiencia probatoria por una parte e inoperantes por otra al partir de manifestaciones vagas y genéricas. Finalmente, respecto al agravio consistente en la subrepresentación del género masculino en la integración del cabildo, resulta infundado, debido a que la mayoría femenina en su integración no vulnera el principio de igualdad de género, ya que limitar la participación femenina al 50% implicaría imponer restricciones a su representación. Además, en los últimos 7 periodos electivos, el ayuntamiento ha estado predominantemente conformado por hombres, lo que refuerza la validez de la composición actual. Por lo anterior, en el proyecto se propone confirmar la elección controvertida. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, licenciado Hernández. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Al no existir intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, por favor tome la votación respectiva. Con su autorización, presidenta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Son mi consulta, Secretaria General de Acuerdos. Gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos que fueron presentados, Secretaria. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Bueno, con respeto para la magistrada Leti, me apartaría del juicio de la ciudadanía 332, porque creo que sí hay elementos para considerar la violencia política de género, y en el juicio de inconformidad 27 y sus acumulados, nada más votaría en contra del segundo resolutivo porque no comparto el sobreseimiento. Los demás asuntos a favor. Gracias. Gracias. Magistrada Presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que en el juicio de la ciudadanía local 332 de 2024 fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Le informo asimismo que en el juicio de inconformidad 27 de 2024 y acumulados, el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes vota en contra del segundo resolutivo. El resto de los asuntos fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía local 332 de este año se resuelve, único, al resultar parcialmente fundados los agravios expuestos por Blanca Isela Fajardo Pérez en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Temamatla, Estado de México, procédase al cumplimiento de la presente resolución en términos del considerando quinto del fallo. En el juicio de la ciudadanía local 364 de 2024 se resuelve, primero, resulta fundada la pretensión de la parte actora. Segundo, se ordena a la presidenta municipal y al secretario, ambos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a dar cumplimiento con lo ordenado en el considerando sexto de este fallo. En los juicios de inconformidad 2, 129, 130, así como en el juicio de la ciudadanía local 290, todos de este año se resuelve. Primero, se acumulan los juicios JI 129-2024, JI 130-2024 y JDCL 290-2024 al diverso JI 2-2024
por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos de los expedientes acumulados. Segundo, se declara la nulidad de la votación emitida en las casillas 302 extraordinaria 1, contigua 5, 314 contigua 2, 325 contigua 1, 386 básica y 411 contigua 1. Tercero, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, levantada por el 13 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, para que dan los términos precisados en el respectivo considerando de la presente sentencia, mismos que sustituyen los resultados asentados en el acta de cómputo municipal levantada por el citado Consejo Electoral responsable. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, así como la expedición de las respectivas constancias de mayoría y la asignación por el principio de representación proporcional. En los juicios de inconformidad 27, 28, 40, 134, así como en el juicio de la ciudadanía local 291, todos de 2024, se resuelve: primero, se ordena la acumulación de los expedientes JI 28-2024, JI 40-2024, JI 134-2024, JDCL 291-2024, al diverso JI 27-2024, por ser este el que se registró en primer lugar, debiéndose glosar copia certificada de la presente resolución a los expedientes acumulados. Segundo, se decreta sobreseimiento de la demanda en el juicio de inconformidad JI 40-2024 en términos del considerando quinto de la sentencia. Tercero, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento realizada por el Consejo Municipal 61 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Nicolás Romero, Estado de México, la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por la coalición parcial Seguiremos Haciendo Historia en el Estado de México, integrado por los partidos Morena, Del Trabajo y Verde Ecologista de México. Y cuarto, se confirma la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizadas por el Consejo Municipal 61 del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Nicolás Romero, a favor de la coalición parcial Fuerza y Corazón por Edomex y del Partido Movimiento Ciudadano, en términos del acuerdo número IM-CM 061-16-2024. A continuación, se dará cuenta de los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Raúl Flores Bernal, para lo cual se concede el uso de la voz al licenciado David Ulises Velasco Ortiz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución de los juicios de la ciudadanía local 315, 331, 341 y 351 de este año, promovidos por los integrantes del Ayuntamiento de Atenco, Estado de México, a fin de controvertir diversas sesiones de cabildo dirigidas por la presidenta municipal por Ministerio de Ley, así como por la presidenta municipal constitucional. En primer término, dada la conexidad en la causa, se propone la acumulación de los medios de impugnación. En el análisis del fondo, la propuesta es declarar fundados los agravios relativos a la ausencia de la cuota necesaria para convocar a la 41 sesión extraordinaria del 31 de mayo. Además, no fue debidamente convocada por la secretaria del ayuntamiento y ella, junto con 13 ediles más, no fueron convocados. En consecuencia, se declara nula esa sesión y por consiguiente la 42, 43, 44, 45, 46 y 47 sesiones extraordinarias presididas por María Patricia Margarita Telles Maciel en su carácter de presidenta municipal por Ministerio de Ley. Por otro lado, se confirman las sesiones del Ayuntamiento de Atenco, 41 extraordinaria y 106 ordinaria, celebradas el 11 y 17 de julio respectivamente, presididas por Talía Citlali Cruz Sánchez como presidenta municipal constitucional, pues como se razona en el proyecto para su reincorporación posterior a la licencia concedida, bastaba con la comunicación por escrito que hizo hacia los integrantes del ayuntamiento sobre la desaparición de las causas
que la motivaron para que quien preside el ayuntamiento obsequiara la reintegración de forma inmediata sin que mediara mayor formalismo que el relativo al aviso a los integrantes del cuerpo edilicio, para que en esa sesión del ayuntamiento más próxima fungiera con tal carácter, en conformidad con su derecho y obligación constitucional de que al ser una persona designada a un cargo de elección popular, debía realizar sus funciones correspondientes y ocupar el recinto destinado a efecto de desempeñar el cargo que le fue conferido. Por otra parte, se da cuenta con el juicio ciudadano local 333 de este año, interpuesto por una ciudadana por su propio derecho, a fin de controvertir la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena, por la que declaró improcedentes sus quejas partidistas. Se propone declarar fundado el agravio hecho valer por la actora relativo a la violación al principio de acceso a la justicia, derivado de que la comisión responsable declaró la improcedencia del acto impugnado, sustentando su determinación en preceptos no aplicables al caso concreto. De ahí lo procedente sea revocar la resolución de improcedencia emitida por la comisión en cita, conforme a lo establecido en el apartado de efectos de la presente sentencia. Finalmente, se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio de inconformidad 77 de este año, presentado por Olivia Carrillo Delgadillo, candidata a presidenta municipal de Amecameca, postulada por Morena y por el partido, para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Amecameca, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas, misma que se emite en cumplimiento al juicio de revisión constitucional 240 de este año de la Sala Regional Toluca. El proyecto que se pone a su consideración propone desestimar los agravios relacionados con la nulidad de la elección conforme a lo siguiente. Por lo que respecta al uso indebido de recursos públicos, el agravio se califica como infundado, debido a que el acervo probatorio aportado por los inconformes fue insuficiente para sustentar la irregularidad, pues a pesar de que se acreditaron determinadas circunstancias de hecho, las mismas no configuraron la emisión de propaganda gubernamental emitida en periodos no permitidos, uso indebido de programas sociales, infracciones sobre propaganda electoral al interior de edificios escolares, entre otras. De manera que, para que prevaleciera la irregularidad, era ineludible que en esos casos tuvieran connotaciones proselitistas, esto es, que se apreciaran elementos como colores, logos o frases que permitan identificar algún partido político en la emisión de la propaganda o en la realización de eventos, o bien expresiones con el propósito de presentar ante la ciudadanía a candidatos o partidos la exposición y desarrollo de los programas y acciones fijados en sus documentos básicos, la plataforma electoral, supuesto que no aconteció, de modo que la aplicación de los recursos fue para objetivos dentro de los cauces legales. En el tema de la violencia política de género se tuvo por acreditada la infracción debido a que ciertas publicaciones en la red social Facebook perpetraron estereotipos discriminadores en contra de la candidata inconforme durante la etapa de la campaña. Sin embargo, como se razona en el proyecto, no tuvieron un impacto en la contienda electoral que justifique la declaración de su nulidad. Esto es, los actos de violencia política de género no fueron de tal entidad para superar o dejar de lado al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, tomando en consideración las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acontecieron los hechos, la diferencia de votos entre primer y segundo lugar, la falta de atribuibilidad de la conducta al candidato o partido ganador, así como que los actos de violencia fueron focalizados y no generalizados. En consecuencia, se propone confirmar los actos impugnados. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, licenciado Velasco. Magistrada y magistrados, ¿están los proyectos de la cuenta? ¿Alguna intervención? No. Al no existir intervenciones, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación. Como lo instruya, presidenta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de las propuestas, gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. Es mi respetuosa consulta a este pleno público. Muchas gracias.
Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de todos los proyectos, solo anuncio voto concurrente en el juicio de inconformidad 77. Gracias. Magistrada Presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos con la precisión que en el juicio de inconformidad 77-2024 el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes anuncia la emisión de un voto concurrente. Gracias, secretaria. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía local 315, 331, 341 y 351 de este año se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes de los juicios de la ciudadanía local 331, 341 y 351 al diverso juicio ciudadano local 315, todos de 2024. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados. Segundo, se sobresee parcialmente la demanda del juicio de la ciudadanía JDCL 331-2024. Tercero, se declara la nulidad de las sesiones del Ayuntamiento de Atenco presididas por María Patricia Margarita Telles Maciel como presidenta municipal por el Ministerio de Ley conforme a los efectos precisados. Cuarto, se confirman las sesiones del Ayuntamiento de Atenco presididas por Talía Citlali Cruz Sánchez como presidenta municipal constitucional conforme a los efectos precisados. En el juicio de la ciudadanía local 333 de 2024 se resuelve. Único, se revoca la resolución controvertida para los efectos precisados en el considerando cuarto. Y en el juicio de inconformidad 77 de este año se resuelve. Primero, se confirman los actos impugnados. Segundo, infórmese de la presente resolución a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las 24 horas posteriores a su dictado, adjuntando copia certificada de la misma. A continuación, se dará cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, para lo cual se concede el uso de la voz a la maestra Juana Sareli García Bernal. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. En primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de inconformidad 1 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de lubianos, así como la expedición de las constancias de mayoría a favor de la planilla postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México. Respecto de los agravios relacionados con la supuesta presión o coacción, se consulta declarar infundados en lo que concierne a la casilla 4281, extraordinaria 1, al no acreditarse que la persona que se desempeñó como representante partidista sea servidor público del Ayuntamiento de Lubianos. En relación con las casillas 4267 básica, 4272 extraordinaria 1 y 4273 básica, se consulta al Pleno declarar fundados los agravios hechos valer y, en consecuencia, anular la votación recibida en las mismas. En cuanto a la casilla 4272 extraordinaria 1, de las constancias que obran en el sumario, se encuentra acreditado que la ciudadana Efigenia Martínez Felipe fungió como representante del Partido del Trabajo y, a su vez, ostentaba el cargo de delegada de la comunidad Cruz de Clavos, lo que en términos del criterio sostenido por la Sala Superior, la permanencia en las casillas de personas representantes populares, como es el caso de las delegadas y los delegados, permite deducir que se ejerció presión sobre el electorado, circunstancia que, a su vez, se encuentra prevista en el artículo 322 del Código Electoral, el cual señala que no tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, entre otras personas, quienes ostenten la calidad de representantes populares. Por tanto, el hecho de que una delegada municipal hubiere permanecido durante todo el desarrollo de la jornada electoral en la casilla citada, actualiza la prohibición establecida y conduce a declarar la nulidad de la votación. Respecto a las casillas 4267 básica y 4273 básica,
También se acreditó que Gregoria Casiano Suárez y Pedro Ugarte Reyes participaron como representantes del Partido del Trabajo, pese a que desempeñaban como directora de Desarrollo Social y delegado de la localidad El Pueblito. En efecto, obra en autos del expediente, oficios signados por el director de Administración y por el secretario del Ayuntamiento, mediante los cuales informaron que, al día de la jornada electoral, las personas en cuestión ostentaban los cargos que se les atribuyen. En términos de la normativa electoral, la jurisprudencia de rubro, autoridades de mando superior, su presencia en la casilla como funcionario o representante genera presunción de presión sobre los electores, así como la tesis, autoridades como representantes partidistas en las casillas, hipótesis para considerar que ejercen presión sobre los electores, y los criterios sustentados por la Sala Superior y la Sala Regional Toluca al resolver los expedientes Sub-Reg 19-2006, Sub-JRC 60-2006, Sub-JRC 67-2006, ST-GIN 12-2012, ST-GIN 62-2018 y ST-JDC 743-2018, entre otros, así como el juicio de inconformidad 100-2024 y acumulado, resuelto recientemente por este órgano jurisdiccional, se ha determinado que la sola presencia de personas servidoras públicas y delegadas municipales constituye actos de presión y coacción sobre las personas integrantes de la mesa directiva de casilla y sobre las electoras, por el poder material y jurídico que detentan frente a las personas vecinas de la localidad. Aunado a lo anterior, en cumplimiento a la sentencia Sub-RAP 04-2023 emitida por la Sala Superior, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE-CG 535-2023, aprobó los lineamientos que establecen medidas para evitar la injerencia y o participación de personas servidoras públicas encargadas de la ejecución de programas sociales, de personas operadoras de estos programas y las relacionadas con actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, en los procesos electorales federales y locales 2023-2024, el día de la jornada electoral. Actualizando la prohibición dirigida a las personas del servicio público o vinculadas al mismo, para abstenerse de participar como representantes de partidos políticos o integrantes de mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral. Se destaca que, derivado del desahogo a la vista que le fue otorgada, entre otros, a Eder Jaimes Garduño en su calidad de presidente electo, remitió copia certificada de la renuncia al cargo de directora de Desarrollo Social presentada por Gregoria Casiano Suárez, con efectos a partir del 31 de mayo del presente año, y copia certificada de una licencia otorgada a Pedro Ugarte Reyes para separarse de su encomienda como delegado municipal del 17 de mayo al 6 de junio del año que transcurre. Sin embargo, no resulta viable atender las manifestaciones del presidente electo y tampoco dar valor probatorio a las pruebas aportadas. En efecto, la ponencia considera que, atendiendo al criterio actual de la Sala Regional Toluca, al resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, STJDC 598-2024, STJDC 425-2024, STJDC 380-2024 y STJDC 381-2024 acumulados, así como el juicio electoral STJE 111-2024, por mencionar solo algunos, las vistas que se otorgan a quienes pueden resultar afectados con las resoluciones que las autoridades jurisdiccionales emitan se realizan con la única finalidad de tutelar su garantía de audiencia en términos de lo establecido en el artículo 17 constitucional, de manera que la vista no se traduce en una oportunidad para que las personas comparezcan en el medio de impugnación con la calidad de terceras interesadas,
ni en una oportunidad para que puedan ofrecer y aportar pruebas fuera de los plazos legales. De permitirlo, generaría desequilibrio e inequidad procesal entre las partes en litigio e implicaría restar eficacia a la jurisprudencia 34-2016 de rubro. Terceros interesados. La publicitación por estrados es un instrumento válido y razonable para notificarles la interposición de un medio de impugnación. Aunado a lo anterior, los documentos presentados por Eder Jesús Jaimes Garduño resultan ineficaces para desvirtuar la veracidad de la información remitida por el secretario del ayuntamiento y por el director de administración, ambos diluvianos, toda vez que, por un lado, fueron presentados fuera de los plazos establecidos en la normativa electoral y por el otro, aún en el supuesto de que la renuncia hubiera acontecido, la Sala Regional Toluca, al resolver los expedientes STJRC 122-2024 y STJDC 432-2024, estableció que, ante la presentación de una renuncia en días previos a la jornada electoral, dada su cercanía, no se genera un desconocimiento de su cargo por parte de la ciudadanía, por lo que, aún en el supuesto de que la renuncia existiera, la presencia de la funcionaria pública durante el desarrollo de la jornada electoral constituye presión y coacción sobre las personas funcionarias de casilla y sobre las electoras. Sobre la licencia otorgada a Pedro Ugarte Reyes, igualmente resulta ineficaz para acreditar que el día de la jornada electoral no ostentaba la calidad de delegado, en virtud de que no se presentó dentro del plazo establecido para tal efecto y aún en el supuesto de que se hubiera otorgado, una licencia no logra desvincular al ciudadano en su calidad de delegado con la administración municipal, tomando en cuenta que la licencia únicamente es un permiso para retirarse temporalmente de alguna actividad, sin que sea considerada como una separación absoluta de las funciones que desempeña. De ahí que exista una estrecha relación entre las partes y el vínculo generado en la comunidad se mantenga hasta en tanto no exista una separación definitiva. Por otra parte, se propone declarar infundados los agravios consistentes en que se impidió el acceso a los representantes del Partido Verde Ecologista de México en las casillas 4281 Extraordinaria 1 y 4281 Extraordinaria 1 Contigua 1. Dado que la parte actora omitió remitir medios probatorios que permitieran corroborar la existencia de tal irregularidad, aunado a que de las actas electorales no es posible desprender la circunstancia descrita, incumpliendo así con la obligación impuesta de probar sus afirmaciones. Finalmente, se propone declarar inoperantes los agravios relativos a la existencia de error o dolo en el cómputo de los votos, en lo tocante a las casillas 4267 básica y 4272 extraordinaria 1, ya que fueron analizadas en la causal de nulidad relativa a la presión o coacción, resultando fundados los agravios y suficientes para declarar la nulidad de la votación recibida en las mismas. Sobre las casillas 4272 básica y 4282 extraordinaria 1 contigua 1, también se estima la inoperancia en razón de que las mismas fueron objeto de recuento ante el Consejo Municipal. Por tanto, los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla fueron corregidos por la autoridad responsable. En consecuencia, se consulta al Pleno declarar la nulidad de votación recibida en las casillas 4267 básica, 4272 extraordinaria 1 y 4273 básica, modificar los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal, confirmar la validez de la elección y, derivado de que con la votación anulada, la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México se posiciona como la fuerza política que obtuvo la mayoría de votos,
se revoquen las constancias de mayoría otorgadas a la planilla postulada por la coalición parcial Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México y se ordene al Instituto Electoral del Estado de México la expedición de las constancias a favor de la planilla postulada por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, encabezada por Iracema Hernández Martínez. Asimismo, derivado de la modificación en los resultados de la elección, llevar a cabo la asignación de regidurías de representación proporcional. Enseguida, doy cuenta con los proyectos de sentencia de los juicios de inconformidad 78 y 131 de este año, promovidos por Serafín Gutiérrez Morales y el Partido Verde Ecologista de México, a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de Xonacatlán, así como la expedición de las constancias de mayoría a favor de la planilla postulada por Movimiento Ciudadano. En principio, se propone la acumulación de los asuntos dada la conexidad en la causa. Ahora, respecto de los agravios relacionados con la actualización de la causal genérica de nulidad de la elección prevista en el artículo 403, fracción sexta del Código Electoral, la ponencia considera que si bien se encuentra acreditado en autos que la sesión de cómputo municipal fue ininterrumpida, derivado de que las consejerías electorales se retiraron sin causa justificada, lo cierto es que dicha circunstancia no resulta determinante para el resultado de la elección, tomando en cuenta que los paquetes electorales fueron resguardados, no sufrieron alteraciones, el cómputo se reanudó y concluyó sin mayor incidencia, además de que no existieron modificaciones en los resultados de la votación. En relación a la supuesta presión o coacción, la consulta los califica de infundados, toda vez que en las hojas de incidentes de cada una de las casillas impugnadas únicamente se asentó que diversas personas portaban prendas con el color alusivo a Movimiento Ciudadano, y de autos no se advierten mayores elementos que permitan determinar la existencia de la presión o coacción alegada. Por tanto, en estima de la ponencia, la parte actora incumplió con su carga argumentativa y probatoria para acreditar su dicho, pues de manera vaga, genérica e imprecisa señala la supuesta presión sin especificar circunstancias de modo, tiempo y lugar para acreditar que los hechos narrados tuvieron alguna injerencia en los resultados de la votación recibida en casilla. Por otro lado, el agravio relacionado con el supuesto robo de boletas en la casilla 5797 contigua 6 se consulta declarar infundado, toda vez que la parte actora, de manera vaga, genérica e imprecisa, aludió dicha irregularidad, pero omitió especificar de forma puntual cuántas boletas fueron robadas o soportar dicha alegación con alguna otra circunstancia que permitiera tener por acreditada tal irregularidad, así como su determinancia en el resultado de la votación. Por el contrario, de auto se advierte que la votación recibida en dicha casilla es uniforme en el sentido de que no se advierten diferencias considerables entre la votación recibida por los partidos y la candidatura común participantes. En consecuencia, se consulta al Pleno confirmar los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Xonacatlán, así como la entrega de constancias de mayoría a la planilla postulada por Movimiento Ciudadano. Por otra parte, doy cuenta con los juicios de inconformidad 81 y 113 de este año, promovidos por los partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México, a fin de impugnar la declaración de validez de la elección del municipio de Texcaliacac, la entrega de las constancias de mayoría relativa, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. En principio, se consulta acumular los juicios de inconformidad por existir conexidad en la causa. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar como inoperantes e infundados los agravios relacionados a la nulidad de elección por la vulneración de principios constitucionales. Respecto del turismo electoral, se consulta su inoperancia, toda vez que los testimonios presentados por la parte actora no son suficientes para demostrar un aumento inusual del listado nominal utilizado en la jornada electoral del 2 de junio. Además,
no aportó alguna probanza que sustentara su dicho y el listado nominal fue informado antes de la fecha de la elección, por lo que se trata de un hecho consumado. Por otro lado, en relación al motivo de disenso del recuento ilegal en 2 casillas, se propone declararlo infundado, ya que el recuento fue solicitado por el partido actor conforme a las causales establecidas en el Código Electoral. Ahora, el agravio relativo a la inelegibilidad de toda la planilla de candidaturas postuladas por Nueva Alianza Estado de México se propone su inoperancia, toda vez que los argumentos de la parte actora no cuentan con sustento legal ni probatorio al no señalar los requisitos particulares supuestamente incumplidos por la planilla de candidaturas que resultó vencedora en el municipio de Texcaliacac. Por cuanto hace a los agravios relacionados con la nulidad de votación recibida en casilla por existir violencia física, presión o coacción, así como irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, se califican de infundados, ya que de las documentales que obran en el expediente no se cuenta con elementos suficientes para tener por comprobadas dichas irregularidades. En lo que respecta a la causal de nulidad de recepción de la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, resulta infundado el motivo de disenso, toda vez que, como se explica en el proyecto, la recepción de la votación en las casillas controvertidas se realizó en los tiempos que establece la normativa electoral. Finalmente, la ponencia consulta al Pleno declarar inoperante el agravio relacionado con la nulidad de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, tomando en cuenta que la parte actora es omisa en señalar agravios relativos a dicha asignación, es decir, se limita a señalar de manera genérica que impugna tal circunstancia, sin precisar de manera puntual las deficiencias que tuvo el acuerdo relacionado con esa temática en particular. En consecuencia, se propone confirmar los actos controvertidos. Igualmente, doy cuenta con los juicios de inconformidad 140, 141, 142 y 143 de este año, promovidos por los partidos políticos Nueva Alianza Estado de México, Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, a efecto de impugnar los resultados consignados en diversas casillas, la declaración de validez, la expedición de las constancias de mayoría a favor de la planilla ganadora postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Temascaltepec, así como la asignación de regidurías de representación proporcional. En principio, se consulta acumular los juicios de inconformidad por existir conexidad en la causa. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar infundados los agravios relacionados con la nulidad de la votación recibida en 5 casillas al no actualizarse la recepción o cómputo realizado por personas u órganos distintos a los facultados, ya que se advierte que las y los ciudadanos cuestionados por las partes actoras sí pertenecen a las secciones electorales respectivas, lo cual se evidencia de las listas nominales y el informe rendido por el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México. Asimismo, se consulta declarar infundado el agravio consistente en la nulidad de la votación recibida en una casilla por la vulneración a la cadena de custodia, en virtud de que en las documentales que obran en el expediente se evidencia que existieron irregularidades en la sección 4395 y la sustracción de los paquetes electorales correspondientes a las casillas 4395 básica y contigua 1. Sin embargo, el relativo a la casilla 4395 contigua 2 fue resguardado dentro del inmueble donde fue instalada la citada mesa receptora de votación, el cual fue recuperado al día siguiente y entregado al Consejo Municipal en buen estado. Aunado a que, del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, así como del acta de recuento, no se advierten variaciones trascendentales entre los resultados obtenidos, por lo que es posible tener certeza respecto a la votación de la casilla 4395 contigua 2. En consecuencia, deben preservarse los resultados conforme al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. Por otra parte,
es fundado el agravio consistente en que fue indebido que la autoridad responsable asentara en ceros la votación de la casilla 4386 contigua 1, pues existen elementos que permiten tener certeza sobre los resultados de la votación recibida en dicha casilla, toda vez que el acta del PREP, así como la copia certificada remitida por el secretario ejecutivo del IEM y la copia aportada por la parte actora, sirven de base para tener seguridad sobre los datos contenidos en ella, por lo que se propone reconstruir los resultados en esa casilla y tomarlos en consideración para la recomposición final de la votación. Respecto al agravio relativo a que fue indebido que la autoridad responsable asentara en ceros los resultados consignados en las casillas 4395 básica y 4395 contigua 1, se propone declararlo infundado, en atención a que la demostración de los hechos de violencia, así como la sustracción de los paquetes electorales y la vulneración a su cadena de custodia, por lo que no se cuenta con elementos suficientes para tener certeza sobre la votación recibida en esas casillas. En este tenor, dado que en la recomposición realizada por este órgano jurisdiccional respecto de la votación de la casilla 4386 contigua 1 no se advierte un cambio de posición de la planilla que ocupa el primer lugar en la elección de integrantes del Ayuntamiento de Temazcaltepec, se propone confirmar la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría y validez expedidas a favor de la planilla postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, integrada por los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como la asignación de regidurías de representación proporcional. Ahora, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 326 de este año, instaurado con motivo de la queja presentada por una ciudadana de identidad reservada en contra de Jessica Teresa Aguilar Castillo y el partido Movimiento Ciudadano por actos anticipados de campaña y la vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. Se propone declarar existente la comisión de actos anticipados de campaña, toda vez que las expresiones contenidas en las publicaciones controvertidas actualizaron los elementos personal, temporal y subjetivo a través de equivalentes funcionales, al promocionar la candidatura de la denunciada y trascender al conocimiento de la ciudadanía por ser difundidas a través de una red social abierta al público. Por otra parte, se consulta declarar existente la vulneración al principio de equidad en la contienda por la indebida difusión de la imagen del entonces presidente de la República, puesto que el contenido cuestionado tuvo como finalidad la promoción de la otrora candidata a la presidencia municipal de Texcoco, relacionando la cercanía o respaldo con dicho mandatario federal. En consecuencia, se propone imponer una amonestación pública a la infractora y al partido político denunciado por la falta al deber de cuidado. Finalmente, se da cuenta con el procedimiento especial sancionador 327 de este año, promovido por una ciudadana con identidad reservada en contra de Jessica Teresa Aguilar Castillo, entonces candidata a presidenta municipal de Texcoco, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano, por la presunta vulneración al interés superior de la niñez, derivado de una publicación en la cuenta personal de Facebook de la infractora, en la que aparece una infancia sin tomar las medidas pertinentes para proteger su imagen y sin cumplir con el consentimiento por escrito de quienes ejercen la patria potestad o tutela. Se propone declarar la existencia de la conducta señalada, puesto que del acta circunstancial elaborada por la oficialía electoral del IEM se constató la imagen denunciada con la aparición de una infancia que interactúa con diversas personas adultas durante una reunión, sin que su rostro estuviese difuminado. Además, no se advierte el consentimiento por escrito de quienes ejercen la patria potestad o tutela, así como su consentimiento libre, expreso y espontáneo de la propia infancia. En consecuencia, se propone imponer una amonestación pública a la entonces candidata y al partido político denunciado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, maestra García. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Tiene el uso de la voz el magistrado Raúl Flores Bernal.
Muchas gracias, Presidenta. Con su venia y también con la autorización de la magistrada y el magistrado integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, muy brevemente, solamente para referirme al proyecto de resolución recaído al juicio de inconformidad número 1 de esta anualidad, en el cual, con todo respeto para la ponencia que presenta, me permito manifestar un disenso por lo que respecta a la propuesta de declarar la nulidad de votación recibida de las 3 casillas en una de ellas, que en mi opinión debería declararse infundado. En la demanda se dice que actúa como representante partidista en una casilla que en la especie es la 4273 básica, una persona que ostenta el cargo de delegado municipal. Sin embargo, de las constancias que obran en auto se puede advertir que con un escrito dicha persona solicita su separación del cargo con fecha 17 de mayo. En razón de lo anterior, en mi opinión, dicho ciudadano no ostentaba la calidad de delegado municipal al momento en que se celebró la etapa de la jornada electoral en el municipio de Lubianos. Aunado a lo anterior, del análisis que la propia línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que refiere el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, estimo que es un argumento adicional que nos permite concluir que el agravio, en este caso concreto de esta casilla, debe declararse infundado. De ser así, solamente se propondría la nulidad del resto de las casillas y sería insuficiente para que el segundo lugar sea declarado como vencedor de la contienda electoral, razón por la cual debería, en mi opinión, confirmarse tanto las constancias de mayoría como lo que respecta a las constancias de asignación por lo que respecta a los regidores por el principio de representación proporcional. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado Raúl Flores Bernal. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Óscar Pasquel. Gracias, Presidenta. Bueno, entiendo que la discrepancia está en la casilla 4273 básica, ¿no? Sin embargo, en el proyecto, como escuchamos en la extensa pero clara cuenta, ¿no?, tiene la misma argumentación de la casilla 4267 básica. ¿Cuál es la similitud? Pues que cuando se les da vista a la parte electa, digamos al candidato electo y a quienes integran la planilla, con base en el artículo 17 constitucional para garantizar su derecho de audiencia, lo que hacen es adjuntar en su desahogo de esa garantía de audiencia documentales, pruebas, y esas pruebas, de acuerdo a la norma vigente, pues solamente se pueden presentar al momento de comparecer como terceras o terceros interesados. Entonces no reúnen las características de pruebas supervenientes y por eso mismo no estamos considerando que tengan un valor probatorio en ambos casos. Y como escuchamos en la cuenta, en la 4267 básica se trata de la directora de Desarrollo Social, quien aparentemente presentó su renuncia de acuerdo a la documental que nos presenta el candidato electo. Y en la 4273 básica, que es en la que se refirió el magistrado Raúl Flores Bernal, se presentó una licencia. Ambos documentos tienen fecha de mayo y muy cerca a la jornada electoral. Entonces, es por eso que no le estamos dando valor probatorio y de acuerdo a la línea jurisprudencial
no solamente de la Sala Superior, sino de la Sala Toluca y también de este tribunal, pues hemos presentado esta propuesta de declarar la nulidad de la votación recibida en ambas casillas. Entonces yo me sostendría con la propuesta de mi proyecto. Gracias. Gracias, magistrado Pasquel. ¿Alguna otra intervención? Adelante, magistrado Pasquel. Gracias, presidenta. Nada más rápidamente me gustaría comentar en el tema de los juicios de inconformidad 140 y sus acumulados, porque del municipio de Temascaltepec, porque en la sección 4395 hubo hechos violentos, ¿no? Y estos hechos violentos se suscitaron después de la jornada electoral, ya se había hecho el escrutinio y cómputo. Sin embargo, de esas 3 casillas que componen la sección citada, pues hay una que mejor dicho, hay 2 que de las cuales no se puede rescatar la votación, porque no hay documentación que sustente los resultados, tampoco existen los paquetes electorales. Entonces, al momento en que se hace el recuento en la sede central, pues estas casillas ya no son tomadas en consideración. Sin embargo, de acuerdo a la propuesta que escuchamos en la cuenta, en la 4395 contigua 2, sí se pudo rescatar la votación porque ese paquete sí fue rescatado. Hay una declaración de una funcionaria del INE donde narra los hechos violentos, pero también cita que este paquete sí se pudo rescatar y que se encontró en buen estado. Además, también esos resultados coinciden con los que ya se habían asentado en el PREP. Entonces, por eso mi propuesta es que esa votación no sea nula, pero las otras 2 sí. Y hay otra que me llama la atención también, que es la 4386C1, porque ahí lo que se hizo, conforme a la facultad de realizar diligencias para mejor proveer, pues contamos con las actas de las representaciones que actuaron en esa mesa directiva de casilla, y también esos resultados coincidían con el programa de resultados electorales preliminares. Por eso es que también estamos proponiendo que se reconstruya de acuerdo a la jurisprudencia 22-2000 de rubro cómputo de una elección, factibilidad de su realización a pesar de la destrucción o inhabilitación material de los paquetes electorales. Por eso es que considero viable que la votación se pueda conservar en esta casilla. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrado Pasquel, ¿alguna intervención? Al no haber intervenciones, más intervenciones, Secretaria General, de acuerdos, por favor, tome la votación. Con gusto. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Respetuosamente para el magistrado Víctor, me aparto de la propuesta del juicio de inconformidad número 1 de esta anualidad, porque en mi estima no se actualiza en la casilla 4273 básica la causal de nulidad que se invoca, y derivado de ello no ha lugar al cambio de ganador. Y voto a favor del resto de las propuestas. Gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. En el mismo sentido que la magistrada Leticia Victoria. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos, con excepción del juicio de inconformidad 1-2024, en igual sentido votaré en contra en este juicio de inconformidad por las razones expuestas por el magistrado Raúl Flores Bernal y la magistrada Leticia Victoria Tavira. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el juicio de inconformidad 1 de 2024 fue rechazado por mayoría de votos. El resto de los asuntos fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En vista del sentido de la votación, en el juicio de inconformidad 1 de 2024, se procedería entonces al engrose respectivo. En tal sentido, sometería a consideración de las magistraturas que sea el magistrado Raúl Flores Bernal
quien realice este engrose. Les preguntaría entonces si tienen alguna intervención respecto. Estaríamos entonces. Adelante, maestro Pasquel. Bueno, derivado de la votación, yo dejaría como voto particular el proyecto. Gracias, magistrado Pasquel. ¿Alguna otra intervención? En consecuencia, en el juicio de inconformidad 1 de este año se resuelve. Primero, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 4267 básica y 4272 extraordinaria 1 por las razones precisadas en el considerando quinto de la presente sentencia. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal emitida por el 123 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Lubianos, para quedar en los términos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se confirma la validez de la elección, el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la planilla postulada por la coalición parcial Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México. Cuarto, se confirma la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, así como el otorgamiento de las constancias respectivas a favor de la coalición parcial Fuerza y Corazón por el Estado de México. En los juicios de inconformidad 78 y 131, ambos de 2024, se resuelve. Primero, se acumula el expediente JI 131-2024 al JI 78-2024. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente acumulado. Segundo, se declara la improcedencia de la ampliación de demanda en el expediente JI 78-2024 en términos del considerando octavo de la presente sentencia. Tercero, se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento realizada por el 116 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Xonacatlán, la declaración de validez de esa elección y la expedición de la constancia de mayoría entregada a la planilla postulada por Movimiento Ciudadano, encabezada por Joaquín Ruiz Esquivel. Cuarto, dese vista al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en términos de lo establecido en el apartado de efectos de la presente resolución. En los juicios de inconformidad 81 y 113, ambos de este año se resuelve. Primero, se acumula el expediente JI 113-2024 al diverso JI 81-2024, por tanto, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos del expediente acumulado. Segundo, se confirman los actos impugnados. En los juicios de inconformidad 140, 141, 142 y 143, todos de 2024, se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes JI 143-2024, JI 142-2024 y JI 141-2024 al diverso JI 140-2024. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Temascaltepec. Tercero, se confirma la validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Temascaltepec, las constancias de mayoría otorgadas a la planilla postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México, así como la asignación de regidurías de representación proporcional realizadas por el 87 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México. En el procedimiento especial sancionador 326 de este año se resuelve. Primero, se declara la existencia de la vulneración a la normativa electoral. Segundo, se amonesta públicamente a Jessica Teresa Aguilar Castillo y al partido Movimiento Ciudadano. Tercero, se vincula a Jessica Teresa Aguilar Castillo y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México en los términos de la presente sentencia. Y en el procedimiento especial sancionador 327 de 2024 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Movimiento Ciudadano por falta al deber de cuidado conforme a lo señalado en la presente resolución. Tercero, se amonesta públicamente a Jessica Teresa Aguilar Castillo conforme a lo señalado en la presente resolución.
Cuarto, se vincula a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral, así como a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, de conformidad con el apartado de efectos de la presente resolución. A continuación, se dará cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo, para lo cual se concede el uso de la voz a la maestra Ana Luisa Hernández Jacón. Gracias, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Inicio con la cuenta de los juicios de la ciudadanía local 259 y 260 de este año, promovidos por las otrora candidatas a la cuarta regiduría propietaria y suplente postuladas por el partido Morena, así como por la otrora candidata a la segunda regiduría propietaria postulada por el Partido Verde Ecologista de México para la elección de miembros del Ayuntamiento de Huixquilucan, a fin de impugnar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional por paridad de género, acto realizado por el 38 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Huixquilucan. Previa acumulación, se proponen infundados los agravios del juicio ciudadano 260 relativos a la indebida aplicación de la fórmula de asignación de regidurías de representación proporcional en perjuicio del Partido Verde Ecologista de México y la otrora candidata a la segunda regiduría propietaria, ya que la asignación realizada por la responsable se encuentra dentro de lo establecido en la normatividad aplicable, pues de la verificación del desarrollo de la fórmula al Partido Político Verde Ecologista de México no le correspondía la asignación del cargo alguno por este principio. Respecto a la presunta vulneración del principio de paridad en la asignación de cargos por el principio de representación proporcional, se propone infundado, ya que de manera natural la asignación de regidurías de representación proporcional resulta paritaria, puesto que en términos de la normatividad aplicable en los casos en que el número de cargos sea impar, la postulación deberá ser lo más cercana posible al 50% para cada uno de los géneros, señalando que para ello se utilizará el principio de alternancia de género mayoritario, tomando en consideración la postulación de la elección inmediata anterior, lo cual en el caso concreto sí acontece. Ahora se da cuenta con los juicios de inconformidad 31, 90, 91 y 128 de este año, promovidos por los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo respectivamente, para controvertir los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría expedidas por el 66 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Otumba, cuya acumulación se propone. En cuanto a los agravios relacionados con las causales de nulidad de votación previstas en la fracción 12 del artículo 402 del Código Electoral local, previo análisis, se propone declararlos infundados e inoperantes al no acreditarse con los medios de prueba ofrecidos por los promoventes, asimismo por tratarse de afirmaciones genéricas e imprecisas. Por cuanto hace a las relaciones con las supuestas incidencias graves, no reparables, ocurridas en la totalidad de las casillas instaladas en el municipio, se propone declarar infundados e inoperantes, toda vez que de la vinculación de dichas probanzas que obran en los expedientes de cuenta, se advierte que éstas no son suficientes para acreditar que durante la jornada electoral hayan acontecido las supuestas irregularidades que mencionan ocurrieron. En consecuencia, se propone confirmar la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría respectivas realizadas por el 66 Consejo Municipal con sede en Otumba, Estado de México, a favor de la planilla postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex. Se da cuenta con los juicios de inconformidad 39, 87 y 88, todos del 2024, promovidos por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional y Morena, respectivamente, mediante los cuales contravienen los resultados consignados en el acta de cómputo de la elección del Ayuntamiento de San Mateo Atenco, la declaración de validez de la elección por nulidad de elección, así como nulidad de casillas y la entrega de constancias de mayoría relativa y de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal 77 con sede en dicho municipio. Previa acumulación, se propone declarar infundados y, por otra parte, inoperantes los agravios relacionados con la nulidad de elección, ya que la parte actora no logra acreditar el uso de recursos públicos ni el rebase de tope de gastos de campaña, tal y como se razona en el proyecto. Respecto a la nulidad de votación recibida en casilla, de conformidad con los supuestos establecidos en el artículo 402, fracciones 3, 7, 9 y 12, la ponencia propone declarar infundados e inoperantes los agravios planteados, ya que no se acreditan los extremos
extremos de las causales invocadas. Finalmente, por cuanto hace a los agravios dirigidos a cuestionar la asignación de la sexta regiduría por el principio de representación proporcional, se propone declarar infundados los motivos de disenso, ya que el partido actor parte de una premisa errónea al considerar que se debe tomar en cuenta a las minorías al haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida, lo que le da derecho a la asignación de una regiduría por dicho principio. Por lo que una vez verificada la asignación de regidurías y en su caso sindicatura por el principio de representación proporcional con relación al principio de paridad de género, así como de alternancia en la integración del ayuntamiento de mérito, se concluye que la designación antes reseñada se encuentra dentro de los parámetros constitucionales y convencionales al respecto. Se da cuenta con los juicios de inconformidad 73 y 74 de este año, promovidos por los partidos Verde Ecologista de México y Morena, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y la expedición de las constancias respectivas de la elección de miembros del Ayuntamiento de Rayón en contra de la elegibilidad de la síndica suplente. Morena hace valer en 15 casillas las causales de nulidad de votación señaladas en las fracciones 3, 6, 7, 9 y 12 del artículo 402 del Código Electoral, de las cuales, previo su análisis, se propone declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla por la causal 3 del referido artículo, por lo que se plantea modificar los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal. Por el resto de las causales de nulidad se propone declarar inoperantes e infundados los agravios hechos valer. Respecto a los agravios de inelegibilidad de la síndica suplente, se propone calificarlos de infundados, pues como se razona en el proyecto, contrario a lo manifestado por el partido actor, de la manipulación de las probanzas que urban en autos, se acredita que la ciudadana impugnada sí se encontraba registrada en el padrón electoral correspondiente, la lista nominal y contaba con credencial para votar vigente. Por lo anterior, se propone confirmar la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias respectivas. Se da cuenta con el procedimiento especial sancionador 280 de este año, promovido por Isaac Martín Montoya en contra de Angélica Moya Marín, así como de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México por culpa invigilando por calumnia derivado de un video publicado en la red social Facebook. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción denunciada, toda vez que del contenido del video denunciado no se desprende expresión alguna de un hecho o delito falso que pudiera resultar una imputación directa de carácter calumnioso en perjuicio del quejoso. Doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 319 de este año, iniciado en contra de la otrora candidata a la presidencia municipal de San Mateo Atenco, postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex, así como los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México por culpa invigilando por la difusión de propaganda calumniosa. El proyecto propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, dado que si bien se acreditaron las publicaciones denunciadas, sin embargo, de su contenido no se acredita la imputación directa o hechos o delitos falsos. Es la cuenta, magistrada, presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, maestro Hernández. Magistrada y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención? Al no existir intervenciones, les solicito a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de las propuestas. Gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. Conforme con los proyectos de la cuenta en sus términos, Secretaria General. Muchas gracias. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de las propuestas, solamente anuncio 2 votos concurrentes en el procedimiento especial sancionador 319 y en los juicios de inconformidad 31 y acumulados. Gracias. Gracias. Magistrada presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi consulta, secretaria. Gracias. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, con la precisión que en el juicio de inconformidad 31 de 2024 y acumulados, así como en el procedimiento especial sancionador 319 de 2024, el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes anuncia la emisión de votos concurrentes. Gracias, secretaria. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía local 259 y 260, ambos de este año, se resuelve
Primero, se acumula el juicio de la ciudadanía local 260 al diverso 259, ambos de 2024, en términos de lo precisado en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se confirma la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por el 38 Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Huixquilucan. En los juicios de inconformidad 31, 90, 91 y 92, todos de 2024, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad 90, 91 y 92 al diverso 31, todos de 2024, por ser este el primero que se recibió, por lo que deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, se confirma la declaración de validez y la entrega de las constancias de mayoría respectivas realizados por el 66 Consejo Municipal con sede en Otumba, Estado de México, a favor de la planilla postulada por la coalición Fuerza y Corazón por Edomex. En los juicios de inconformidad 39, 87 y 88, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios de inconformidad 87, 88, ambos de 2024, al diverso 39 de 2024, por ser este el primero que se recibió. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados. Segundo, se confirma la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría respectivas realizados por el 77 Consejo Municipal con sede en San Mateo Atenco, Estado de México, por las razones expuestas en la presente sentencia. Tercero, se confirma la asignación y la entrega de constancias por el principio de representación proporcional realizados por el 77 Consejo Municipal con sede en San Mateo Atenco, Estado de México, por las razones expuestas en la presente sentencia. En los juicios de inconformidad 73 y 74, ambos de 2024, se resuelve. Primero, se acumula el juicio de inconformidad con la clave 74 de 2024 al diverso 73 de 2024, por ser este el primero que se recibió. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos del juicio acumulado. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento. Tercero, se confirma la declaración de validez correspondiente a la expedición de las constancias de mayoría respectivas y el otorgamiento de las constancias de representación proporcional, actos realizados por el Consejo Municipal 73 con sede en Rayón, Estado de México. En los procedimientos especiales sancionadores 280 y 319, ambos de este año, en cada caso se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción denunciada. Por favor, Secretaria General de Acuerdos, dé cuenta de los expedientes en los que se propone la actualización de alguna causal de improcedencia y, por consecuencia, su desechamiento. Con gusto, Presidenta. Por cuanto hace el juicio de la ciudadanía local 366 de este año, promovido por Consuelo Alba Romero en su carácter de candidata propietaria a segunda regidora, postulada por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, a integrar el Ayuntamiento de Xonocatlán, a fin de controvertir la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional realizada por el Consejo Municipal Electoral número 116, en el proyecto se propone desechar la demanda, toda vez que el plazo de 4 días para impugnar transcurrió del 7 al 10 de junio. Sin embargo, la parte actora presentó su demanda hasta el 9 de octubre, por lo que resulta evidente su extemporaneidad. Por otra parte, en el juicio de inconformidad 144 de 2024, promovido por el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, a fin de controvertir el cómputo municipal, el otorgamiento de las constancias de mayoría relativa otorgadas a la planilla ganadora y la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional respecto de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Temascaltepec, en la consulta se propone desechar la demanda derivado de la falta de legitimación procesal del promovente ante el órgano emisor del acto controvertido. Esto es, el actor solo cuenta con la representación partidaria ante el Consejo General del IEM, no así ante el órgano municipal, aunado que el accionante no acredita la calidad de presidente del partido a nivel estatal o alguna de las representaciones para actuar ante la autoridad responsable. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrada y magistrados, está a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguna intervención?
Adelante, maestro Pasquel. Gracias, Presidenta. Quiero referirme a la propuesta que les hago en el juicio de inconformidad 144. Y es que hemos tenido ya varios casos de desechamientos por parte de legitimación procesal. Aquí la diferencia es que la representación del Partido Acción Nacional en el Consejo General lo interpone así, dado que los resultados estrechos en el municipio de Temascaltepec, así como pues también algunos hechos violentos que ya referíamos en el anterior asunto, generaron que el recuento se llevara a cabo en sede central. Sin embargo, quienes realizaron el recuento fueron personas designadas por el órgano central, pero fungían como consejerías municipales electorales. No lo hizo el Consejo General, que ahí es donde tiene la representación el promovente. Entonces, y a pesar de que el informe circunstanciado también lo expide el secretario ejecutivo, tampoco no nos permite reconocerle la legitimación al representante del PAN ante el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de México, y es por ello que pongo a su consideración que se deseche la demanda. Gracias. Gracias, maestro Pasquel. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Conforme con las propuestas, secretaria, gracias. Gracias. Magistrado Raúl Flores Bernal. A favor de las consultas. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. De acuerdo con los desechamientos. Gracias. Magistrada presidenta Marta Patricia Tobar Pescador. Y en igual sentido, secretaria, gracias. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía local 366, así como en el juicio de inconformidad 144, ambos de 2024, en cada caso se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistraturas integrantes del Pleno de este tribunal, siendo las 12:50, se da por concluida la sesión. Gracias a todas y todos. Muy buenos días.